Bien, continuamos con nuestras funciones de hoy. Es la de sumar puntos sí o sumar sí. Y bueno, igual que la de contar, es una fusión de las dos funciones o fórmulas predeterminadas que ya hemos visto en sesiones anteriores, donde hemos utilizado tanto la función sí como la función suma. Y ahora, bueno, ¿qué nos va a permitir esta fusión de estas dos fórmulas que tiene el programa predeterminadas y cómo le podemos sacar provecho? Bueno, pues aquí a grandes rasgos, ¿para qué podemos ocupar esa función? Una, para cuando nosotros necesitemos sumar rangos de valores dentro de una base de datos o dentro de un rango o un conjunto de celdas y que nosotros necesitemos que cumplan con una condición, que cumplan con un criterio establecido. Y entonces, si cumplen ese criterio establecido, esa condición, esa situación, ¿qué va a pasar? Bueno, pues en este caso se sumarán los elementos que están dentro de ese rango. Por tanto, eso es bien importante. La sintaxis de esta función está dada de esta manera. Es igual el nombre de nuestra función y está compuesta por tres partes o argumentos. La primera, muy similar a la de contar sí, es establecer el rango, donde se va a buscar que cumpla con cierto criterio, con cierta condición, y posteriormente donde se va a establecer el rango para que lleve a cabo la ejecución de la suma. Aquí les describo a grandes rasgos de qué trata cada argumento. El primero, que se llama rango, aquí lo dice claramente, debe ser escrito, debe ser puesto dentro de la función porque es obligatorio. Dice, el rango de las celdas que se desea evaluar según los criterios, las celdas de cada rango deben ser, esto es muy importante, números, nombres, matrices o referencias que contengan números. ¿Ok? Si desde ahí esa parte no se cumple, entonces no podrá llevarse a cabo la ejecución de manera correcta de nuestra función. En el caso del argumento llamado criterio, también es obligatorio y este es el que debemos de tener en cuenta. Como en el anterior, dice, es el criterio en forma de número, expresión, referencia de celdas, texto o función que determina las celdas que va a sumar. Es decir, podemos establecer nuestra condición, nuestro criterio a través de una comparación de números, a través de una expresión que pueda tener una referencia de otras celdas, puede ser texto, una cadena de caracteres o funciones que ya estén determinadas dentro de. Aquí también les describe o les comparto información que extraje del mismo programa, de la ayuda del mismo programa, que pudiera ser útil en algún momento si nosotros necesitamos dentro del criterio establecer ciertas condiciones. Una, por ejemplo, dice, se puede incluir caracteres comodín, un signo de interrogación, como está marcado aquí, para hacer coincidir cualquier carácter individual o en su defecto, un asterisco para hacer coincidir cualquier
secuencia de caracteres. Y ya por último, si no es ninguna de las dos situaciones anteriores, pudiera ser esta, que dice, si se desea buscar un rango de interrogación, un signo de interrogación o un asterisco real, o sea que sí realmente sea parte del criterio, entonces se va a escribir una tilde, que es este carácter especial, antes de el carácter ya sea asterisco o el signo de interrogación. Bueno, por último, hay una parte que es este elemento de nuestra función que pudiera estar o no, que es el rango de la suma. Dice aquí, es opcional. ¿En qué consiste? Pues son las celdas reales que se sumarán si es que desea sumar celdas a las ya especificadas en el argumento, es decir, en la parte del rango. Si omite el argumento rango suma, ¿qué va a hacer el programa? Pues va a sumar las celdas especificadas en el argumento rango y nada más. ¿Ok? Les voy a poner algunos ejemplos. Bien, pues un ejemplo de aplicación de la función sumar sí es muy fácil. Tenemos estas frutas que se han estado vendiendo durante estas horas, estos días, estos meses. Y bueno, queremos contar las cantidades de cada fruta que se han vendido. A lo mejor son kilogramos, a lo mejor son camiones, a lo mejor son toneladas. Podría ser distinto ese dato. Entonces, vamos a poner en este caso el signo igual, el nombre de nuestra función, sumar sí. ¿Cuál sería la condición? Que nos sume, en este caso, las cantidades correspondientes a las vendidas de melocotones. Ejemplo. Ok. Primero, ¿qué debo de establecer? El rango de la búsqueda que se va a comparar o donde va a compararse el criterio. ¿Ok? Aquí está. Porque ahí es donde va a buscar, decíamos, que sea, en este caso, a melocotones. ¿Cierto? Si busca aquí cuáles son igual a melocotones, entonces ya una vez que los encuentre, no me los va a contar, sino me los va a sumar. Y cuáles serían en este caso, el rango donde va a extraer los datos que va a sumar. Pues aquí donde están las cantidades vendidas. Entonces aquí establezco el rango, cierro paréntesis y listo. Y me dice que son 235. Si nosotros lo hacemos de manera manual, aquí tenemos uno de melocotón, que es de 75, más otro de 80, más otro de 78. Y efectivamente nos dan 233. ¿Ok? Lo podríamos hacer con cada una de las frutas. Bueno, ese solamente era un ejemplo. Vámonos a nuestra actividad, en donde ustedes van a llevar a cabo una serie de pasos. La primera es que tienen de una empresa llamada Aceros del Sureste SADCB una lista de empleados que pertenecen a un departamento en particular, que tienen un sueldo semanal aquí marcado, que tienen un importe de despensa que se les otorga adicional a su sueldo a cada uno de los empleados, pero que también tienen la necesidad de quitarle al sueldo de los empleados un porcentaje porque es correspondiente al impuesto. Y ahora sí, determinar cuál es el sueldo real que cada uno de los empleados se lleva a casa. Pues en este caso,
ustedes ya lo podrían haber planteado. Pues ¿cómo sé a cuánto equivale en este caso, del sueldo de mi primer empleado, que es de 1,500, a cuánto equivale el 14%? Pues a través de una regla de 3 y lo podría hacer directamente. Aquí tengo que, entonces, el sueldo, pero necesito establecer la jerarquía de operadores y sería el sueldo que es semanal, que equivale a mi 100%, lo voy a multiplicar por ese que 14% que yo quiero calcular. Y ahora sí, lo divido entre el 100% de acuerdo a mi regla de 3, ¿cierto? Ok, ya lo tengo. Equivale a 210 pesos. Lo mismo tendría que hacer aquí para saber cuánto le van a proporcionar o cuánto le van a quitar en este caso al sueldo del empleado llamado Juan, que tiene un sueldo de 1,500. Igual, podría ponerlo directamente, pero para hacerlo de acuerdo al cálculo es igual. Abro paréntesis, mi regla de 3, que este es al 100%, lo multiplico en este caso por el 10% y lo divido entre el 100% para saber a cuánto equivale de 1,500 el 10%. Ya está. Y entonces, para saber el sueldo neto de mi trabajador, ¿qué tengo que realizar? Pues una suma que puedo establecer a través de ¿qué? De operadores de suma y resta, porque acuérdense, este es su sueldo neto, pero resulta que le van a dar 210 por lo de la despensa, entonces sería más 210, pero a su vez le van a quitar, entonces van a restarle 150, que sería del impuesto que le cobran o le quitan para de cada semana de su sueldo. Ahí está. Entonces su sueldo real es este. Ya teniendo este dato, pues ahora sí puedo copiar mi fórmula y aplicarla sin mayor problema. Ok, perfecto. Ahora sí vámonos a lo que nos conlleva. Teniendo estos datos listos, ya puedo realizar la otra parte de mi actividad, que es saber cuál es el pago semanal neto por cada departamento. En este caso, correspondiente al departamento de ventas, correspondiente al departamento de cobranzas, de finanzas, de informática y así sucesivamente. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Utilizando mi función sumar, sí. ¿Va a sumar las cantidades? Sí, en este caso, esa cantidad o esa persona pertenece a qué? Al departamento de ventas. ¿Ok? Igual, sumar, punto sí, abro paréntesis. ¿Y cuál es el rango? ¿Dónde voy a checar que pertenezca al departamento de ventas? Pues en donde está la columna de los departamentos a los cuales pertenece cada trabajador o cada empleado. Ahí va a buscar y si se cumple el criterio o la condición que nosotros establecemos dentro de la sintaxis de nuestra función, ¿cuál sería? Pues sea igual a ¿qué? A ventas, ¿cierto? Ahí está. Y por último, si encuentra alguno dentro de este rango que sea igual al departamento de ventas, entonces, ¿qué quiero que sume? Pues los pagos semanales netos por cada departamento. Y ese pago semanal neto, ¿dónde está? Aquí, en esta columna. Por tanto, lo voy a aplicar, cierro paréntesis y ahí está. Si observan, tenemos solamente 3 personas que pertenecen al departamento de ¿qué? De ventas. Cada uno es de ¿qué? De 1,560. Entonces, 1,560 lo puedo multiplicar por 3 y me dice que son 4,680. Y si observamos, aquí está la cantidad. Y me evitó la fatiga de estar checando de uno por uno a qué departamento pertenecía y así sucesivamente. Entonces, en un lugar podría permitirme desglosar cuál fue la compra, la venta por cada cosa o por cada cantidad de cierto tipo de cosas, etc. Acá